Bienvenidos todos a un tema muy importante que nos trae y nos regala hoy nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La religiosidad en el ser humano es hoy en día tema de gran discusión, porque muchas personas confunden la espiritualidad con la religiosidad. Muchas personas creen que son muy espirituales, pero realmente lo que son es muy religiosos. Cuando nosotros vamos a estudiar el tema de la religión con respecto al cristianismo, tenemos que saber y entender que el cristianismo está dividido por diferentes ramas y que hay 4 ramas más importantes, las más importantes, porque aglomeran el mayor número de fieles. Podemos enumerarlas. En primer lugar está la Iglesia Católica, que tiene más de 1.300 millones de fieles. En segundo lugar estaría los protestantes, con más de 900 millones de fieles. La Iglesia Ortodoxa, que tiene más de 270 millones, y la Iglesia Ortodoxa Oriental, que tiene más de 86 millones de fieles. Entonces, nosotros, cuando nosotros miramos estas grandes ramas que hay dentro del cristianismo, podemos observar que dentro del cristianismo este número, estas ramas en que está dividida, trae una subrama, y de esas subramas se desprenden una cantidad de denominaciones. Un ejemplo, por ejemplo, en la iglesia más grande, en la congregación más grande, que son los católicos, ellos tienen unas subdivisiones, y dentro de esas subdivisiones hay unos que no están de acuerdo con la adoración a los santos y con la adoración a María. Ellos adoran solamente a Cristo Jesús dentro de la Iglesia Católica. Ahora bien, dentro del protestantismo también hay unas grandes subdivisiones. Hay diferentes divisiones dentro de la
de la iglesia protestante. Cada denominación tiene su propio gobierno, por decirlo de alguna manera. Cada denominación tiene su propio gobierno, y existen grupos ideológicos que se superponen, como por ejemplo los abatistas, los adventistas, los bautistas, los congresionalistas, los pentecostales, los luteranos, los metodistas, los presbiterianos, los reformados y otra cantidad que no podemos enumerar en este momento. Y cada uno de ellos asegura que ellos son la iglesia verdadera de Cristo. Pero todos ellos saben que eso es mentira. Todos ellos saben que ellos no pueden ser, que ellos no son la verdadera iglesia de Cristo. Cada uno de ellos sabe. Los dirigentes de la Iglesia Católica saben que ellos no son la verdadera iglesia de Cristo. Los dirigentes de las diferentes denominaciones del protestantismo saben que ellos no son la verdadera iglesia de Cristo. Por ejemplo, toda esa cantidad de denominaciones que hay dentro del protestantismo, todos esos grupos ideológicos, los anabatistas, los adventistas, los bautistas, los congresionalistas, los pentecostales, ellos saben la verdad, ellos saben, los dirigentes, quienes los dirigen, saben. Sin embargo, ellos le hacen creer a la gente que ellos son la verdad, que en ellos está la verdad. Para que podamos entender bien el tema y de qué es lo que yo voy a tratar de explicarte hoy, vamos a mirar qué dice el diccionario sobre qué es religión. El diccionario dice que religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Ahora, ¿qué es un dogma? El dogma es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Eso es un dogma. Digamos que cada uno de estos tiene sus propios dogmas, ¿sí? Un dogma, por ejemplo, de la religión católica es la adoración a María como Madre de Dios, hecho que coloca a la Iglesia Católica como una iglesia hereje delante de las demás iglesias cristianas, porque la Biblia, en ninguna parte de la Biblia estipula o muestra que haya necesidad o que el hombre pueda adorar a alguien distinto a Cristo Jesús. Entonces, así son todas las demás denominaciones, las demás iglesias, las demás congregaciones en las que se divide el cristianismo.
Eh, dice la palabra de Dios, vamos a cogerlo vamos a leerlo desde la Biblia. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo siempre explico de que me gusta más la versión de la Reina Valera 1602 purificada, porque los expertos, las personas que más conocen de la palabra de Dios, coinciden en que la versión Reina Valera 1602 purificada es la versión más cercana a la Biblia original. Y en ella, en la Reina Valera 1602, el versículo 15 del capítulo 2 de segunda carta a Timoteo dice: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, estudiar y usar, pues hay una diferencia tremenda. Y lo mismo en trazar, porque muchas personas no saben que trazar pues significa dividir. Muchas personas no lo entienden. Entonces nos invita la palabra. Pero hay una cosa con respecto al tema, porque este versículo nos invita a que nosotros permanentemente estemos estudiando la palabra de Dios, que no te quedes simplemente con lo que tú escuchas, sino que vayas a la palabra de Dios, que la leas para que Dios te pueda hablar, porque cuando tú lees la Biblia estás permitiendo que Dios te hable, porque Dios te regaló el libre albedrío para que seas tú quien lo busque a Él. Entonces, que sea algo que nazca de ti, el buscar a Dios. Entonces, cuando tú lees la Biblia, Dios te habla, y cuando Dios te habla, su Santo Espíritu te enseña, te instruye, te capacita en su palabra, para que tú la puedas entender, para que tú las puedas comprender. Eso es lo que tienes que saber. Ahora bien, con respecto al tema que estamos estudiando, es bueno que vamos a Lucas capítulo 21, versículo 8. ¿Qué será lo que nos dice el libro de Lucas en el capítulo 21, en el versículo 8? Dice: él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Entonces, muchos son los que hoy te predican: yo soy la verdad, yo digo la verdad. Pero la verdad tiene nombre propio. La vida tiene nombre propio. El camino tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, cuando tú estás en busca de la verdad, tienes que buscar la Biblia y tienes que buscar a Cristo con tu corazón. En tu corazón debes decirle a Cristo Jesús que te enseña a conocerlo, que te enseña a entenderlo. Eso es lo que tienes que hacer. Porque hoy, si tú eres católico, allá en la Iglesia Católica te dice que la verdad está en la Iglesia Católica. Es más, hay muchas congregaciones que dicen que son cristianas, que le dicen a sus seguidores, a sus fieles, que la fe es la fe en esa iglesia. La fe es la fe en esa denominación. Por ejemplo, la fe pentecostal.
Entonces tienen unos dogmas que siguen ellos y que los fieles tienen que seguir la fe trazada por los líderes de esa denominación. La Iglesia Católica, por ejemplo, siendo una iglesia cristiana, no le dice a la gente, a sus fieles, que tienen que seguir la fe cristiana, la fe en Cristo, sino que le dicen a la gente, usted tiene que seguir la fe católica, o sea, los dogmas de ellos. ¿Por qué pasa esto? Con todas las diferentes ramas del cristianismo. Pasa esto con las diferentes ramas del cristianismo por una sencilla razón. El hombre siempre ha querido dominar el hombre y enseñorearse del hombre. Entonces, cada uno de esos líderes le dicen a esos fieles, tu Dios soy yo, tu Dios es la iglesia pentecostal, tu Dios es la iglesia adventista, tu Dios es la iglesia católica, tu Dios es la iglesia bautista, y tienes que seguir el dogma de la iglesia bautista para que puedas ser salvo, y tienes que seguir los dogmas de la iglesia pentecostal para que puedas ser salvo, y tienes que seguir los dogmas de la iglesia católica para que puedas ser salvo. Mentira de toda mentira. Entonces te están llevando a la perdición, porque no están enseñándote que los dogmas que debes seguir son aquellos que te lleven a la salvación, a que tú tengas una relación personal con Cristo. Entonces preguntan cada uno de ellos, con tantas iglesias que hay, ¿cuál es la iglesia verdadera de Cristo? Mire, hay gente que lee mucha Biblia, hay gente que hace muchísimos estudios bíblicos y se preguntan, óigame, de tantas congregaciones que hay, de tantas iglesias que hay, ¿cuál es la iglesia verdadera de Cristo? Eso preguntan. Eso es la ignorancia más grande de todas las ignorancias. Porque ¿cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es una sola. Pero venga, usted me está diciendo que la iglesia de Cristo es una sola y hay muchas iglesias, entonces ¿cuál es la iglesia de Cristo? Sí, mira, en la iglesia católica, todos los que están dentro de la iglesia católica reconocen que Cristo es Dios, pero no todos los que están en la iglesia católica tienen una relación personal con Cristo. Los que van a la iglesia pentecostal, ellos creen que Jesucristo es Dios, pero no todos tienen una relación personal con Cristo Jesús. En la iglesia bautista, en la iglesia adventista, en la iglesia pentecostal, en la iglesia congregacional, en la iglesia reformada, en la iglesia presbiteriana y en cada una de las iglesias que hay, aquella a la que tú asistes, todas ellas te van a decir lo mismo, que ellas tienen la verdad, pero en cada una de ellas hay personas que tienen una relación personal con Cristo, pero la mayoría de ellos no tienen una relación personal con Cristo. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo Jesús? La verdadera iglesia de Cristo es aquella que está conformada por las personas que tienen una relación personal con Cristo Jesús. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, cuando tú tienes una relación personal con Cristo, tú haces parte de la iglesia de Cristo. No todos los que van a una congregación son iglesia de Cristo. Eso es lo que debes entender. Te lo explico con un versículo bíblico. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24.
¿Qué nos dice la primera carta al apóstol Juan en el capítulo 3, en el versículo 24? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces mira, si tú perteneces en Dios, Dios permanece en ti. ¿Qué es permanecer en Dios? Permanecer en Dios es guardar sus mandamientos. Mira, cuando tú has recibido el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si viene un pensamiento malo a ti, algo indebido, eres convencido por el Espíritu Santo para que te arrepientas de ese pensamiento que ha llegado a ti. Entonces no vas a cometer pecado, porque para cometer un pecado primero tiene que venir al pensamiento. Una vez llegue al pensamiento, entonces viene el deseo de hacer eso. Y cuando viene ese deseo, entonces llega el propósito de hacerlo, que es cuando se convierte en pecado, se convierte en el pecado que se llama iniquidad. Entonces, cuando tú tienes el propósito ya de hacerlo, es porque no estás predominando tú delante del Espíritu Santo, que te está diciendo que no es bueno lo que estás pensando hacer. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, sabes que inmediatamente llegó el pensamiento malo, inmediatamente lo rechazas. Inmediatamente lo rechazas porque el Santo Espíritu de Dios que habita en ti te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué es ser religioso? Ser religioso es seguir todos los mandamientos de los hombres, seguir todos esos dogmas que te han enseñado allá en esa congregación, que no tienen nada que ver con una relación personal con Cristo Jesús. Entonces, allá en la congregación te van a enseñar con mucho más énfasis los mandamientos de los hombres y van a dejar a un lado la doctrina, la verdadera doctrina, y te enseñan mandamientos de hombres como doctrina. Y eso es lo que es necesario que tú entiendas. Por eso es bueno que siempre no te canses de estar estudiando el capítulo 17 del libro de Juan. Vamos a mirar al libro de Juan, el capítulo 17, y por qué es importante que nosotros estemos estudiando este capítulo. Dice la palabra de Dios que Jesús ora por nosotros. Jesús ora por sus discípulos. Si tú eres un discípulo de Cristo, entonces debes entender que debes estar estudiando este capítulo de la Biblia y debes concentrarte en él, porque en él Cristo te va a enseñar muchísimas cosas que son necesarias para tu crecimiento espiritual. Es importante, es muy importante que tú empieces a trabajar con el capítulo 17 del libro de Juan. Dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, mira, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Dice en el versículo 2, dice, ya que les has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Aquí Jesús hace una referencia a la autoridad que le ha sido encomendada, la cual opera sobre todo mortal, la naturaleza y el hombre. Entonces, es importante someterse a la autoridad de Dios, someterse a toda autoridad. Porque el someterse a la autoridad, o sea, la obediencia, nos lleva a mayor autoridad. Si usted mira hoy, por ejemplo, hay gente que cuando se refiere al presidente de la República, no dice el señor presidente, sino que le llama por el apellido, o le llama por el nombre. ¿Por qué? Porque son personas que no entienden que toda autoridad viene de Dios, independiente si esa autoridad se ha corrompido, si es corrupta, o hace, o vive, o gobierna para el pueblo. Eso es independiente.
porque la autoridad, toda autoridad viene de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a la autoridad, eso también nos da autoridad a nosotros. Entonces, por eso, cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, entonces Dios me reviste de autoridad frente a todo aquello que quiera dañarme a mí. Porque Dios va a pelear mis causas. Dios va a pelear tus causas cuando tú eres obediente a su palabra, cuando tú eres obediente a sus mandamientos. Amén. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí hay una revelación. Nos está diciendo que Dios nos regala vida eterna. Que el conocer a Dios es tener la vida eterna. Entonces, cuando nosotros entendemos que siempre hay algo nuevo que vamos a aprender de Dios y de Jesucristo, entonces ya estamos participando de la vida eterna. En ese momento, cuando nosotros entendemos que cada vez que tomamos la palabra de Dios para estudiarla, vamos a aprender algo nuevo, estamos participando de la vida eterna. Dios se agrada de ti, Dios se agrada de mí, cuando nosotros nos comprometemos en estudiar su palabra, cuando nosotros nos comprometemos a hacer su voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Mira, Jesucristo enseñó que lo más importante de la ley era hacer justicia, amar misericordia y quebrantarse delante de Dios. Y siempre yo he dicho que hacer justicia es dar a los demás lo que yo quiero que los demás me den a mí, y que la misericordia no es otra cosa que amarme o amar a las demás personas. Cuando yo amo a las demás personas, cuando yo le entrego amor a las demás personas, entonces yo estoy haciendo la obra de Dios. Porque dar amor a las demás personas es predicarles a Cristo a las demás personas. Dar amor a las personas es cuando yo siempre tengo una voz de aliento para alguien que lo necesita. Cuando yo tengo capacidad de ayudar a alguien de alguna forma y lo estoy ayudando, le estoy colaborando. Cuando yo estoy participando dentro de la sociedad en la que vivo a construir una mejor sociedad. Entonces, eso es misericordia. Que la fe es quebrantarme delante de Dios. La fe es estar metido en las cosas de Dios, leer su palabra, estar permanentemente en oración, vivir para Dios. Eso es la fe. Estar quebrantándome delante de Él, estar orando por los demás, estar rogando a Dios por los demás, estar siempre metido con Dios. Ya en el versículo 4 dice la palabra: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Jesús está glorificando al Padre en todas las cosas que Él hace, pues todo a Él le fue encomendado para que Él lo hiciera. Y al hacerlo en obediencia, es muestra de que Dios le glorifica en la obediencia, porque Él está colocando por obra todo aquello que nos está enseñando. Jesús siempre nos enseñó
y nos enseñó con los hechos. Él dio su vida por nosotros. Pero no solamente dio su vida por nosotros, sino que nos enseñó el camino para llegar al Padre. Él siempre estuvo sanando a los enfermos. Él siempre estuvo predicando la palabra de Dios para que nos arrepintiéramos de todo pecado. Él siempre estuvo glorificando al Padre. Y por eso dice el versículo 5, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Entonces aquí vemos la unidad entre el Padre y el Hijo, que son uno solo, porque eso es lo que dice la palabra, que ellos dos son uno solo. Que Él quiere tener esa misma gloria que tuvo con Él antes de que el mundo llegara a existir por medio suyo. O sea, la única gloria que el Hijo pide es volver a estar al lado de su Padre. Y otra cosa que pide es redimir a aquellos que se habían perdido. Es importante que nosotros leamos este capítulo, lo estudiemos con profundidad, para que nosotros podamos entender la grandeza de nuestro Padre Celestial, para que no seamos engañados. Porque hoy hay muchísimas personas engañadas, muchísimas personas que dicen, es que yo pertenezco a esta iglesia porque mis antepasados, mis padres pertenecieron a esta iglesia. No, mira, puede que tus padres hayan pertenecido a una religión, porque a ellos los engañaron. Y Dios conoce eso. Y por eso es que están allá con Dios, porque Dios sabe que ellos fueron engañados. Pero contigo es diferente, porque a ti te están predicando la verdad, te están hablando de la verdad. Entonces el trato de Dios contigo va a ser distinto, porque Dios ha permitido que a ti se te enseñe la verdad de su palabra, para que tú llegues a Él y para que tú lo busques a Él con humildad, para que tú abandones ese orgullo que tienes. Hoy, desafortunadamente, muchos padres le dicen a sus hijos, usted no puede irse de esta iglesia a otra iglesia, porque esta es la iglesia en la que toda la familia ha estado por siempre. Entonces usted no puede salirme con el cuento que se me va para otra iglesia, jovencito, jovencita. Hay hermanos que le dicen a los hermanos, es que usted cómo se va a ir para otra iglesia si es que aquí toda la familia pertenece a esta iglesia y entonces usted se va a ir para otro lado. No, señor, se queda aquí donde nosotros estamos. Hay hijos que obligan a los padres a que tienen que quedarse donde a ellos mejor les parezca. Pero escúchame bien, tú que me estás escuchando. La salvación es individual. Para poder ser salvo, no es que tú pertenezcas a una iglesia. No, señor, eso es mentira. Para poder ser salvo, para poder estar con Cristo Jesús, necesitas tener una relación personal con Él. Eso es lo que tú necesitas. Tener una relación personal con Cristo. ¿Y qué es tener una relación personal con Cristo? Tener una relación personal con Cristo es reconocer que tú eres pecador, que tú eres pecadora y que te gusta pecar, pero que quieres cambiar esa vida, que quieres que Cristo venga a tu corazón y llene tu corazón y tu mente con su Santo Espíritu y que transforme tu vida. Y a partir de ese momento, pedirle a Cristo Jesús que te permita hacer su voluntad, que tú estés haciendo la voluntad de Cristo y no la de los hombres. Tienes que decirle eso a Cristo, que tú quieres tener una relación personal con Él. Y a partir de ese momento, ya vas a empezar a tener una relación personal con Cristo.
Porque hoy enseñan que tienes que pertenecer a una iglesia para poder ser salvo. Eso es mentira. Lo que tú tienes que tener es una relación personal con Cristo Jesús y apartarte de todo aquello que Él no enseña en su palabra. Entonces, cuando tú lees la Biblia y le dices a Cristo Jesús que te enseñe, que te instruya y que te capacite, entonces el Señor va a venir a ti y te va a mostrar. Por eso, mira, cuando tú realmente quieres tener una relación personal con Cristo y has pedido a Él tenerla, tenlo por seguro, que la idolatría no va a ir más contigo. Yo era una persona que pensaba que porque estaba en una iglesia evangélica no era idólatra. Yo pensaba, por ejemplo, que los idólatras eran los que se arrodillaban delante de un santo, ¿sí? Y que esos eran los idólatras. Pero yo pensaba que yo no era idólatra, porque iba a una iglesia evangélica. Y estaba totalmente equivocado. Solamente cuando le pedí a Cristo Jesús que tuviera misericordia de mí, que yo quería tener una relación personal con Él, y que quería que Él me apartara de los mandamientos de los hombres, y que apartara de mí toda idolatría, entonces Dios vino a mí y empezó a mostrarme que era un idólatra, que estaba siguiendo mandamientos de los hombres, que estaba siendo esclavizado por los hombres, con ese cuento de que es que esta es la verdadera iglesia de Dios, es que aquí usted todo lo viene a hacer para Dios. Entonces estaba siendo esclavo por los hombres, esclavizándome, una esclavitud voluntaria, porque yo realmente soy esclavo de Cristo, no de los hombres. Entonces, como yo soy esclavo de Cristo y no de los hombres, al pedirle a Dios que tuviera misericordia de mí y me apartara de toda idolatría y de toda doctrina de hombres, Dios tuvo misericordia de mí, escuchó mis ruegos, escuchó mi oración, y entonces me abrió el entendimiento. Entonces empecé a entender que estaba idolatrando al ser humano, que estaba siguiendo dogmas humanos. Y entonces fue así como pude ser libre realmente, porque empecé a tener una relación personal con Cristo. Si allá en la congregación donde tú estás, si tú eres presbiteriano, si eres pentecostal, si eres adventista, si eres bautista, de cualquier congregación que tú seas, si te están diciendo allá la mentira de que solo a través de esas congregaciones, solo a través de seguir esos dogmas es que las personas obtienen salvación, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que ores como yo oré, que le pidas a Cristo Jesús que tenga misericordia de ti, que tú quieres únicamente honrarlo a Él, servirle a Él, y dile a Cristo Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, que quite de ti toda idolatría y que quite de ti todo mandamiento de los hombres. Que sea su Santo Espíritu enseñándote, instruyéndote y capacitándote en su palabra, para que ya no seas esclavo de los hombres, sino que vivas para Cristo Jesús. Ninguna de esas religiones o denominaciones tienen la verdad, porque la verdad tiene nombre propio. La verdad se llama Cristo Jesús. Conviértete a Cristo, porque desafortunadamente tengo que decirte, a ti que me estás escuchando, tal vez no seas salvo. Tal vez es muy posible que necesites conocer a Cristo.
No creas que porque vas todos los días a una congregación, no creas que porque has confesado conocer a Cristo, realmente seas un cristiano. No, tal vez no lo seas. Por eso es bueno que te preguntes si realmente tienes una relación con Cristo Jesús que no sea motivada por tu orgullo, sino que sea motivada por la palabra de Dios. Eso es lo importante. Desafortunadamente el tiempo no nos alcanza para hablar de los otros versículos del capítulo 17 del libro de Juan. Tal vez lo podamos hacer en otra ocasión. El tiempo es corto. Desafortunadamente estos temas son temas que requieren de más tiempo para poderlos analizar con profundidad, y te ruego que empieces a pedirle a Cristo Jesús que abra tu mente. Mira, el versículo 18 del capítulo 119 del libro de los Salmos dice el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, ora como oró el salmista. Dile a Dios: abre mis ojos para que ellos contemplen las maravillas de tu bendita palabra. Dile al Señor que tú quieres entender su palabra conforme a su voluntad. Dile a Cristo Jesús que te aparte de los mandamientos de los hombres. Dile a Cristo Jesús que te aparte de toda idolatría. Dile a Cristo Jesús que te regale espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. Habla con Él y muéstrate a Él. Padre, gracias te doy por la oportunidad maravillosa que me das de compartir tu palabra. Tu palabra, Señor, es vida que le da vida a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te ruego que seas tú, Señor, ministrando en cada persona. Que cada persona pueda entender y comprender la necesidad de aprender cada día más de tu bendita palabra. Que tu misericordia, que es infinita, Señor, nos permita cada día buscarte a través de tu palabra. Que cada día tu misericordia nos permita orar pidiéndote a ti que nos enseñes, que nos instruyas y que nos capacites en tu palabra. Permite, Señor, que podamos entender aquel mandamiento grande que tú nos dejaste en tu palabra. Porque cuando nosotros practicamos el amarnos unos a otros, así como tú nos has amado, entonces el amor gobierna nuestro corazón y nuestra mente, y entonces es cuando de nosotros se aleja el rencor, el odio, la amargura, la tristeza. Por eso tú dejaste aquel gran mandamiento para que nosotros lo siguiéramos. Pero, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando tu Santo Espíritu viene y nos muestra la verdad de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a entender la verdad, a comprenderla y a hacer conforme está escrito en tu palabra. Gracias, poderoso Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.